Hola, ahora vamos a hacer al George Harrison de los Beatles. Y entonces necesitaremos estambre color carne. En este caso estoy usando la abuelita porque no he encontrado en Angorita, pero casi es el mismo grosor, entonces me funciona bien. Este es para la cara y las manos. Ahora el trajecito va a ser, espérenme, en color rojo con adorno gris, ¿sale? Luego el café es para el cabello, el negro es para los zapatos, el verde es para las cadenitas que cuelgan alrededor y ya. Vamos a ocupar este gancho del número 3. Si los quieren más grandes, los pueden hacer con un estambre más grueso y meterle el gancho del 3.5 o del 4 para que les salga más grande. En este caso estoy usando las cuentitas estas para los botones, para que se vean bonitos. Vean, se ven como dorados. Bueno, son de hecho dorados, pero se ven como bueno, los botones como del ejército. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a necesitar una banderilla para el soporte del muñeco. Y ya, ¿sale? Entonces, comenzamos. Algo importante que se me olvidaba. El patrón del cuerpo y la cabeza lo vamos a hacer como lo hizo el John Lennon. Todo es igual, nada más cambian los colores. Y los cambios que hay los voy a poner en este video. Y lo demás les dejo el link en la cajita de descripción de dónde está el video de Paul McCartney, necia, John Lennon, que hice todo el cuerpecito y regreso. Voy a comenzar tejiendo los brazos y voy a utilizar el carne para las manitas, el gris para el adorno de la muñequita, y el rojo para el traje, ¿sale? Para la manita. Entonces, comenzamos. Ok, ya hice las manitas. Ahora vamos a hacer los piecitos. Y vamos a cambiar. Voy a cambiar el gris por el negro. El negro y el rojo vamos a ocupar ahora. Y comenzamos con el negro. Todo el tutorial va a estar en el de John Lennon. Es exactamente lo mismo, nada más cambiamos los colores. En vez de ser verde, ahora va a ser rojo. Y en vez de naranja va a ser gris. ¿Ok? Ok. Ya terminé las piernitas. Entonces ahora vamos a unirla. Y regreso. ¿Ok? Las uno. Sigo el patrón que está en John Lennon. Y voy a unir y regreso. Ok, ya terminé el cuerpo y vean, está la línea que hice para meter el faldón del saco. Ya llegué a la vuelta 35 y después sigue la vuelta 36, que es el cuello y la cabeza. Ok, entonces lo dejo aquí y empiezo con el faldón. Ok, ya terminé lo que es el faldón del saquito. Entonces ahora voy a hacer la cabeza. Ese todavía también es lo mismo en lo de John Lennon. Entonces les dejo en la cajita de descripción el link para que hagan el cuerpo y todo eso. Nada más cambian los colores, pero es lo mismo.
Y entonces lo hago y voy a regresar. Vean. Este ha sido un poco repetitivo porque todos son iguales en el cuerpo. Nada más sería cambiar los detalles. Entonces, cambio el color y me quedé en la vuelta 37. ¿Sí? Entonces, empiezo a hacer el cuello y luego empiezo a hacer los aumentos para la cabeza y regreso. ¿Ok? Termino la cabeza y regreso. Ok, ya quedó. Ya hicimos la cabecita. Entonces, ahí viene lo bueno. Necesitamos pegar los botones y vamos a coser los botones en color gris. Voy a cortar un poco de estambre y voy a pasarlo de los botones. Agarro la aguja de Caneva. Ay, aquí está. Entonces, vamos a ensartar. Ahí está. Ay, ahí está. Ay, no, no quiere. Ahí está. Hago un nudo. Y ok. Ay, ahora traigo torpes las manos. Lo hago más grande. Ahí está. Entonces, empiezo. Dejen, agarro la muestra. Lo agarro de aquí a acá. Y cada 2 hileras a ver, va acá arriba. Sí, aquí, acá. Y luego de aquí a acá. Ok. Si ven, no jalo mucho para que no... Ok, aquí voy a rematar. Y lo paso por otro lado. Ahí está. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a pegar los botones. Eso lo hago con hilo de coser normal. Y estoy usando estas cuentas. Ok. Son 8, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, lo vamos a pegar. Espérame, porque si no se me caen. Lo voy a pegar en cada orillita, ¿no? Ya habíamos hecho esto antes. Entonces, ahí está. Los pego y regreso. Bueno, los coso y regreso. ¿Ok? Vean.
¿Sale? Ok, vean, ya quedó. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Dejen ver la foto del disco. Ok, en tono verde. Vamos a ver. Ay, lo dejé aquí en la mano, el tono verde. Y vean. Son de esas cosas que uno dice, ah, aquí está, aquí está. Ese es donde lo dejé. Entonces, vamos a hacer esto. Hago 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hoy, 19, 20, 21, 22, porque no sé por qué ahora me sale cortita. Agarro y lo clavo en la primera cadena. Hago un punto deslizado. Entonces aquí voy a hacer 32 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A ver, con 30 cadenas. Y en donde empecé, ahí hago un punto deslizado. ¿Sí? Sí, ya quedó. Entonces voy a rematar. Dejo un poquito de estambre para hacer esto. Espérenme. Ahí está. Entonces, vamos a, en su bracito derecho. No, así, derecho. Pero para ustedes sería del lado izquierdo. Vamos a hacer una puntada. Espérenme, espérenme. Ahí está. Con el estambre que dejamos, lo voy a coser al hombro. Lo clavo. Y hago esto. Entonces, ya quedó. Y entonces voy a rematar. ¿Sale? Y de aquí para acá. Y entonces ahí quedó. Vamos a hacer las sombreritas. Esas ya las habíamos hecho antes. Entonces, pero ahora es con rojo con gris. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. 3 cadenas, perdonen. Son 3 cadenas. Y en la primera cadena voy a hacer 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y aquí voy a cambiar el color. Pongo el color gris. Jalo el rojo y hago un amarre. Ok.
Y entonces, aquí, ay, no saben qué, no me va a funcionar, voy a tener que rematar. Bueno, sí, volteo, voy a voltear y hago un punto bajo, pero aprieto hacia abajo. Miren, aquí un punto bajo y lo jalo y jalo. Voy a hacer 2 en cada punto, jalo y jalo arriba, jalo y que apriete abajo. ¿Ok? Ahí está. Sí, sí quedó. Entonces recorro y otra vez jalo y hacia arriba, jalo y hacia arriba. Son las barbitas de las hombreras. Ahí está. Y estas las voy a pegar con silicón. No, ¿ok? No, creo que las llevo cosiendo, las estoy cosiendo. ¿Ok? Vean. Ahí está, jalo. Y la última. Ahí está. Entonces, dejo estambre. Ah, no, pero es en rojo para que no se vean. Ok, espérenme. Luego aquí voy a rematar. Y luego con el dedo. Espérenme. Es que no debí dejar tanto, pero ahí está. Y ya. Ok. Hago la otra y lo vamos a coser en esta parte. ¿Ok? Lo coso y regreso. Ok, ya tenemos al muñequito terminado. Nos falta el cabellito. El cabellito, este está diferente porque aquí lleva melenita. Lleva sus patillas y todo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la base del cabellito. Son un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Si se me olvida, cada vuelta la subo con una cadena, ¿ok? Entonces, subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 hago un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos. Son 3 puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 6 voy a hacer
4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 voy a recorrer los puntos, los aumentos. Son 3 puntos bajos, un aumento. Y luego son 5 puntos bajos, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 5 veces. Y como empecé con 3 puntos bajos, termino con 2 puntos bajos. ¿Sale? Me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 son 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. 4, 5, 6 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 15 es punto por punto. Cada vuelta es de 48 puntos bajos. La voy a subir cada vuelta con una cadena. ¿Ok? Entonces, de la 9 a la 12, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Y en vez de 12 vueltas, necia, sigo diciendo 12 vueltas y no, son 15 vueltas. Y entonces, en la parte de aquí, a ver, son 48, la mitad son 24. Entonces, serían como 20. A ver, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. A ver, y vamos a marcar. Ahí está. Y voy a medir. Vean. No. Entonces, ok, creo que sí. Sí, creo que sí. Ahí está. 20 puntos, sí, porque aquí queda esto de aquí a acá. Sí. ¡Ay, qué churro! Ok, entonces, ya quedó. Y vamos a hacer esto. Después vamos a hacer aquí una marca. Aquí vamos a hacer los, bueno, de una vez los marco. Entonces, aquí serían las patillas. Y aquí va la otra. Ahí está, más o menos. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Ay, ya se me vino todo el estambre. Vamos a tejer puros cairelitos. Bueno, no son como caireles en sí, sino son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. En la segunda cadena hago un punto bajo y vamos a tejer
6 puntos bajos. Dejen veo si me sale. Ahí están. ¿Ok? Y aquí en el siguiente punto hago un punto bajo. ¿Sí? Exacto. Entonces son 7 cadenas otra vez. 4, 5, 6, 7. En la segunda hago el punto bajo. Son 6 puntos bajos. A ver, dejen, lo termino para explicarles. Ok. Y aquí, en el siguiente punto, hago un punto bajo. Y vean. Así lo voy a tejer hasta donde puse la marca, que son como hasta la punto 20, ¿no? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya llegué a la marca y voy a rematar. Ahí está. Y remato. Quito la marca. Y vamos a medir. Esto de los amigurumis es medir, medir, medir. No hay otra. Ay, quedó como raro, ¿verdad? Pero, ok. Ok, ok. Sale. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer una orejita. Espérenme, que esto se salió. Entonces, hago una orejita. Es una cadena sin soltar las dos puntas y jalo fuerte. Y sale esto. ¿Ok? Entonces, donde están las marcas, voy a hacer. Ok, aquí. Quito la marca. Y hago. Espérenme. Dejen, hago más chiquita la orejita. Ahí está. Y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer en la segunda cadena, voy a hacer un punto bajo. Hago 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Y aquí en el siguiente punto hago un punto deslizado. Entonces corto y remato. ¿Ok? Y así hago el otro lado, que es, miren, quedó así. Entonces lo hago del otro lado y regreso. ¿Ok? Ya lo pegué con silicón frío. Entonces ahora necesito pegar los ojos. Aquí más o menos. Entonces hago esto. Ok. Ahí está. Entonces agarro los botones y los pongo. Lo aprieto. Espero unos segundos a que seque. Pegué también
en las, ay, patillas. Y vean, parece como Buki, no sé, como raro. Es que aquí en México es un cantante de Michoacán que trae el cabello así. Entonces, por eso digo que parece el Buki. Para las que no me entiendan. Pero se ve chistoso. Entonces, ok. Vamos a ver si con este estambre me alcanza para hacer la nariz. Espérenme, ¿dónde dejé la aguja? Aquí está. Entonces, voy a hacer la nariz. Entonces, hago un nudo. Y busco que sea simétrica. Esto lo escondo. Hago 2 pasadas. Y de arriba hacia abajo pasamos el estambre. Ahí está. Ya casi terminó los Beatles. Me falta nada más Paul McCartney, que es el que dejé al último. Ahí está. Y aquí voy a rematar. Clavo y lo saco por otro lado. Ahí está. Y vamos a ensartar con café. Hago el nudo. Y aquí. A ver. Esto lo escondo, lo empujo y así queda. A ver. Y va sesgadito. Ok. Va sesgado. Y ahí está. Ok. Ok, ya quedó. Espero les haya gustado mi tutorial. Compartan, suscríbanse. Y vean. ¿Sale? Les enseño cómo va quedando todos. Ay, perdónenme. Para que vean que sí quedaron diferentes. Se ven diferentes. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente tutorial que voy a hacer a Paul McCartney.